En 11 meses han caído 4 dictadores: Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto, Gaddafi en Libia y Saleh en Yemen. Un quinto puede sumarse en Siria, en una primavera árabe que ya dura 4 estaciones y que no trae los avances democráticos que se esperaban cuando la mecha prendió en Túnez. Egipto fue el siguiente. Ha comenzado sus elecciones sin que llegue la estabilidad a sus calles. El año de las revueltas árabes trajo la primavera a enero. Al igual que en esa estación brotan las plantas, la revolución de los jazmines en Túnez hizo a muchos soñar con la generación de la democracia en las naciones de la otra orilla del Mediterráneo. Tras 3 semanas de protestas tan masivas como estas, el 14 de enero Zine Abidine Ben Ali ponía pies en polvorosa después de 23 años de férreo poder. El dictador se fue, pero no sin antes recoger casi 2 toneladas de oro de la Reserva Nacional Tunecina para asegurarse un exilio dorado. Con Ben Ali fuera del país, Túnez comenzó un lento y difícil proceso de transición que tuvo uno de sus pasos más importantes el pasado 23 de octubre. El 14 de enero fue el día de la derrota del mal. El 23 de octubre el del establecimiento firme de la verdad, la libertad y la justicia. La batalla electoral ha terminado, así que los tunecinos deben avanzar unidos para construir su país. Los islamistas moderados de Rashid Ghannouchi obtuvieron la primera victoria electoral limpia de la historia de Túnez. Habían celebrado otros comicios en la era de Ben Ali, pero el dictador siempre obtenía sospechosas victorias que superaban el 90% del sufragio. Tras la llamada a las urnas, los islamistas de Ghannouchi junto a una coalición de centro-izquierda dominan la Asamblea Constituyente, que ha de culminar la transición democrática. A nivel político el país avanza, a nivel de calle no tanto. En Sidi Bouzid, la localidad en la que estallaron las revueltas contra Ben Ali, sienten que la nueva clase dirigente les está dejando de lado. En esta ciudad del interior se han producido varios conatos de rebelión contra el régimen naciente. Muchos de ellos han acabado en disturbios. Pedimos trabajo para nuestros hijos y todo aquello que nos han prometido. Los tunecinos saldremos victoriosos o moriremos en las calles de Sidi Bouzid. Esta es nuestra revolución. Con cierto desencanto en algunas partes del país, Túnez avanza claramente en su transición. Más compleja y problemática está siendo en el mayor país del sur del Mediterráneo. No fueron los primeros, pero se convirtieron en el símbolo del cambio con su resistencia en la plaza del Tahrir de El Cairo. Egipto vive el verano de las revueltas árabes. Empezó abrasadoramente, pero el proceso amenaza con secarse según avanza. El país del Nilo fue el primero en contagiarse del movimiento tunecino. La revolución fue bastante más violenta. Durante semanas los partidarios del presidente Hosni Mubarak y parte de las fuerzas de seguridad hostigaron a los manifestantes. Finalmente, el 11 de febrero el Rais dejaba su cetro tras ostentarlo desde 1981. En su lugar se quedó una junta militar al mando del general Tantawi, de forma provisional para guiar al país a las urnas. El gobierno interino no ha sido capaz de estabilizar el país. Los cristianos coptos han vuelto a ser objeto de sangrientos ataques en Alejandría y El Cairo. Tampoco ha conseguido que Egipto salga de la atonía económica producida durante la revolución. Aún abro porque todavía me llegan algunos clientes, pero el comercio ha caído muchísimo en esta situación. Pocas tiendas están abiertas y muchos han cerrado por este caos. La situación política está teniendo un efecto negativo directo en la bolsa diario. Por encima de todo, ha puesto nerviosos a los inversores que traían dinero a Egipto. Además, les preocupa tener fondos en nuestro mercado. Con inseguridad ciudadana, inestabilidad política y crisis económica, los ánimos no se han apagado en las calles, especialmente por la lentitud de una transición que levanta sospechas sobre las intenciones del general Tantawi. En los días previos a las primeras elecciones de la era post-Mubarak, la policía abatió a cerca de medio centenar de manifestantes. Esto prueba el error del antiguo régimen, que siempre sostuvo que el pueblo egipcio no estaba preparado para una democracia. Las protestas han coincidido con el inicio de las primeras elecciones sin Mubarak, un largo proceso que llevará unas 6 semanas y en el que de momento vencen los hermanos musulmanes, un partido islamista prohibido en tiempos del dictador. Mientras este espera la reanudación de su juicio por crímenes desde el poder, a otros ya les ha sentenciado el pueblo.
Otoño es inestable y tormentoso, como la estación de este año árabe que se ha vivido en Libia. Esta es la ejecución de Muammar Gaddafi tras una cruenta guerra civil con la participación de los aviones y barcos de la OTAN contra el dictador. La dura represión de las protestas que comenzaron en febrero por parte de Gaddafi han supuesto una larga guerra que ha dejado más de 30.000 muertos y 50.000 heridos. Tras el baño de sangre y con la familia del autócrata exhibida muerta, capturada o en el exilio, Libia afronta una nueva etapa en la que han de reconstruir el país. Ya tiene un gobierno interino formado por el Consejo Nacional de Transición, la organización que comandó a los rebeldes contra Gaddafi. Doy las gracias a todo aquel que ha trabajado con nosotros para llegar a esta etapa, también a aquellos que no han estado incluidos en el nuevo gobierno. Hemos pasado tiempos muy difíciles y los hemos superado con muy pocos recursos. Tras 42 años de dominio de Gaddafi, los libios piensan en celebrar sus primeras elecciones libres al año que viene. Mucha más incertidumbre tienen los yemeníes. La revolución en este país del sur de la península arábiga ha estado compuesta por protestas multitudinarias en las calles que han sido duramente reprimidas, combates entre las fuerzas del presidente Abdullah Saleh con grupos de milicianos y desertores del ejército, y batallas con grupos ligados a Al-Qaeda, que han aprovechado la coyuntura para atacar algunos puntos del país. Con todo, y después de 33 años en el poder, Saleh ha aguantado en el cargo hasta el 23 de noviembre. El invierno es frío y oscuro, tanto como la situación en Siria, donde no se sabe con exactitud qué está ocurriendo. Desde marzo los sirios se manifiestan contra el presidente Bashar al-Assad, que sucedió a su padre en un gobierno despótico. Al comienzo de las revueltas expulsó a todos los medios de comunicación extranjeros, y tampoco permite la presencia de observadores internacionales, ni siquiera árabes. Las pocas imágenes que traspasan sus fronteras son grabadas con teléfonos móviles de cómo reprime las protestas, y la escasa información proviene de los refugiados. Se estima que la represión de Al-Assad ha matado a más de 3.500 civiles. La comunidad internacional le ha impuesto duras sanciones económicas y exige su marcha. Hemos identificado repetidas violaciones de los derechos humanos por parte del ejército y de las fuerzas de seguridad de Siria. Han usado un exceso de fuerza para disolver manifestaciones, fuego real contra las multitudes y han colocado francotiradores para eliminar a los opositores. Si hablamos de muertes, hemos de preguntar quién ha asesinado a 800 soldados y policías en las calles. No hablamos de manifestaciones pacíficas, sino de milicianos. Así califica Al-Assad a los sirios para emplear todos los medios a su alcance para aferrarse al poder, lo que para él es una misión para salvar el país. No tengo límites a la hora de salvar este país. Estoy aquí para servir a la nación, no la nación para servirme a mí. Crece la presión de la comunidad internacional contra él y comienza a perder a parte de su ejército, que ha desertado para combatirle. Aún así es pronto para saber si Bashar al-Assad será el quinto autócrata en caer, y cuándo y cómo lo hará, si bien Siria está al borde de una guerra civil. Lo que parece seguro es que Damasco se convertirá en la plaza del invierno que sucede a la primavera árabe.